¿Qué define el valor de una persona? ¿Es el trabajo que tiene, la ropa que usa o el saldo en su cuenta bancaria? Para Natalio Herrera, un hombre que podía comprar barrios enteros de la ciudad sin pensarlo dos veces, la respuesta siempre había sido el éxito. Hasta una noche lluviosa en un rincón olvidado de la ciudad que él prácticamente dominaba, vio un fantasma de su pasado. Un rostro que no había visto desde la secundaria, ahora marcado por un cansancio que lo heló hasta los huesos. Ella era mesera, con las manos marcadas por el trabajo, sus sueños aparentemente arrastrados por la corriente. Él era multimillonario, un titán de la industria. Y mientras estaba sentado en las sombras de un modesto restaurante de comida rápida, se enfrentó a una elección que desenterraría un pasado que creía entender y desencadenaría una cadena de eventos tan dramáticos y retorcidos que amenazaban con destruirlos a ambos. Lo que hizo a continuación no fue solo un acto de bondad. Fue el comienzo de una tormenta. La lluvia caía sobre Santiago con furia. No era la suave llovizna por la que la ciudad era famosa, sino un tamborileo duro y percusivo que parecía descolorar el mundo. Desde su penthouse en el piso 58 de la nueva Torre Cumbre del Rey, Natalio Herrera observaba cómo la ciudad se disolvía en un borrón acuarela de neón y asfalto. Abajo, el mundo corría y se afanaba, pero allí arriba solo se oía el sonido de la lluvia y el zumbido estéril del control climático. A sus 32 años, Nato era el arquitecto de su propia jaula dorada. Su empresa, Sinapsis Dinámica, había revolucionado la compresión de datos, convirtiéndolo en multimillonario antes de cumplir los 30. Lo tenía todo lo que un hombre podía desear, una cartera que empequeñecía el PIB de naciones pequeñas. Una colección de autos vintage que nunca conducía y una agenda repleta de los nombres más poderosos en tecnología y finanzas. Lo que no tenía era apetito por el gala benéfica a la que se suponía que debía asistir. La idea de otra noche de sonrisas forzadas, conversaciones vacías y champán tibio le revolvía el estómago más que cualquier mercado bursátil turbulento. Se aflojó el nudo de su corbata Tom Ford, la seda sintiéndose como una soga. «Cancela mi asistencia al evento, Jessica», dijo al teléfono, con voz plana. «Diles que surgió una llamada de conferencia internacional inesperada. Algo ineludible». Del otro lado, su siempre eficiente asistente no titubeó. «Claro, señor Herrera. ¿Le pido al chef Antoine que le prepare algo aquí?» «No», respondió Nato, invadido por un impulso extraño y repentino. «No, creo que voy a buscar algo yo mismo». El silencio al otro lado fue más elocuente que cualquier pregunta. Natalio Herrera no salía a buscar comida él mismo. Hacía 5 años que no pisaba un supermercado. Se quitó la chaqueta de su traje a medida y se puso una simple impermeable negra que tenía desde la universidad. Agarró una gorra de béisbol sencilla y dejó su billetera, tomando solo unos cientos de dólares de un cajón del escritorio. Quería ser anónimo, un fantasma en su propia ciudad. El ascensor descendió 58 pisos en un susurro de acero pulido y silencio. El lobby era una catedral de mármol y arreglos florales pasivo-agresivos. El portero, un hombre estoico llamado Jorge, se acercó corriendo con un paraguas ridículamente grande. «Señor Herrera, su auto está esperando». «No esta noche, Jorge», dijo Nato, bajándose la gorra. «Voy caminando». Salió al diluvio antes de que Jorge pudiera protestar. El impacto del aire frío y húmedo fue como una bofetada bienvenida. Caminó sin rumbo, dejando que la lluvia empapara sus jeans, el agua filtrándose en sus caros zapatos de cuero. Pasó por restaurantes con estrellas Michelin donde los ballets se apiñaban bajo toldos, bares de moda latiendo con música y risas, y teatros que derramaban espectadores bien vestidos sobre el pavimento mojado. Nada de eso le atraía. Giró por una calle lateral, luego otra, donde los rascacielos de vidrio y acero del distrito financiero daban paso a edificios de ladrillo antiguos con letreros descoloridos. Fue allí, metido entre una lavandería y una librería tapiada, donde lo vio, la esquina del plato. El letrero era un desastre de neón parpadeante.
Las letras esquina habían renunciado al fantasma hacía años. El vapor empañaba los grandes ventanales delanteros, prometiendo calor y refugio de la tormenta. Era el tipo de lugar al que solía ir con su papá los sábados por la mañana, toda una vida atrás. Por impulso, empujó la puerta. Una pequeña campana tintineó anunciando su llegada. El aire estaba cargado con olor a tocino frito, café viejo y lana húmeda. Unos pocos clientes estaban dispersos en los gastados booths de vinilo. Un par de camioneros curtidos, un estudiante joven encorvado sobre su laptop y una anciana tomando té. Era perfecto, anónimo. Se deslizó en un bus al fondo, el vinilo rojo agrietado suspirando bajo su peso. Tomó el menú plastificado, las esquinas suaves por el uso. Los precios eran de otra era. Podía comprar todo el inventario del restaurante por una semana con el efectivo que llevaba en el bolsillo. Enseguida estoy contigo, cariño, llamó una voz desde detrás del mostrador. Nato levantó la vista y el mundo se detuvo. La voz pertenecía a una mesera que limpiaba una mesa con eficiencia y práctica, a pesar del evidente agotamiento en su postura. Llevaba una camiseta polo negra sencilla, un poco grande, con el logo del restaurante bordado, y su cabello rubio miel recogido en una coleta desordenada pero funcional. Algunos mechones se habían escapado, pegándose a sus sienes. Pero era su rostro. Lo reconocería en cualquier parte. Estaba más delgado, los pómulos más marcados, y había finas líneas de preocupación alrededor de sus ojos que antes no estaban. Pero los ojos mismos, de un verde impactante, eran los mismos. La mandíbula determinada era la misma. Era Adela Benítez. Una oleada de recuerdos tan potentes que casi lo marearon lo invadió. Liceo Norte, promoción 2011. Adela Benítez no era solo una chica del pasado. Había sido su referente, su rival, su sombra. En física avanzada, competían por la nota más alta. En el club de debate, eran compañeros formidables y oponentes aún más feroces. Era brillante, con un ingenio afilado como navaja y un alma artística que parecía chocar con su mente analítica. Mientras él era un prodigio de matemáticas y ciencias, ella era una verdadera polímata, aprobaba cálculo con honores mientras dibujaba obras maestras en los márgenes de su cuaderno. Recordaba sus sueños. Iba a ir a la escuela de diseño de Valparaíso, convertirse en una pintora de renombre mundial o una diseñadora gráfica que cambiaría la cara de la publicidad. Hablaba del arte con una pasión que lo intimidaba y fascinaba a la vez. Había una corriente tácita entre ellos, una atracción magnética de dos mentes en la misma frecuencia. En un momento de audacia poco característica, casi la invitó al baile de graduación, pero se acobardó, intimidado por su fuego, y el momento pasó, perdido en los anales de la cobardía adolescente. Y ahora allí estaba ella, en un restaurante grasiento, las manos que recordaba sosteniendo carboncillos finos y pinceles delicados ahora agarrando platos sucios. La artista que iba a conquistar el mundo estaba preguntándole a un camionero si quería más café. Ella giró, escaneando el lugar, y por un segundo terrorífico sus ojos se encontraron. Él bajó rápidamente la vista al menú, el corazón latiéndole como un tambor. ¿Lo había reconocido? Arriesgó una mirada. No, su mirada ya había pasado de largo, su expresión una máscara de neutralidad profesional. Por supuesto que no lo reconoció. Era solo otro cliente, una sombra en un bus oscuro. El nerd torpe y larguirucho de la secundaria había desaparecido, reemplazado por un hombre forjado en salas de juntas y acuerdos multimillonarios. Se veía diferente. Era diferente. Ella se acercó a su mesa, con una pequeña libreta en la mano. Perdón por la espera. ¿Qué le traigo? Preguntó, con voz cansada pero amable. De cerca, Nato pudo ver con más claridad la realidad de su situación. Las leves ojeras oscuras bajo sus ojos, la pequeña cicatriz pálida en su antebrazo, probablemente de una quemadura en la parrilla. Sus uñas estaban limpias pero cortas, prácticas.
Una oleada de algo que no podía nombrar, ira, lástima, una tristeza profunda, lo invadió. Esto estaba mal. Era una injusticia cósmica. Café, logró decir, con voz más ronca de lo que pretendía. Negro. Enseguida, respondió ella, anotándolo sin mirarlo de nuevo antes de girar sobre sus talones y volver al mostrador. Él la observó irse, su mente un torbellino de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al fuego, a los sueños, a la fuerza imparable que era Adela Benítez? Se quedó más de una hora, tomando el mismo café amargo. La vio darle a la anciana una porción de pastel gratis, susurrando, no se preocupe por eso, Marta. Vio como su sonrisa, aunque cansada, era genuina cuando bromeaba con los camioneros. Y vio algo más. El gerente, un hombre rechoncho con la frente sudorosa y una placa que decía Pérez, salió de la oficina trasera. Acorraló a Adela cerca de las máquinas de café, su proximidad un poco demasiado íntima para ser cómoda. Nato no podía oír lo que decían, pero el lenguaje corporal lo decía todo, la sonrisa engreída de Pérez, como sus ojos la recorrían, el sutil pero firme alejamiento de Adela, su mandíbula apretándose. Su rostro convirtiéndose en una máscara pétrea. Ella dijo algo corto y cortante, luego pasó junto a él para agarrar una cafetera fresca. Pérez la miró alejarse con una mueca desagradable. Una rabia fría y pura, distinta a cualquier cosa que hubiera sentido en una adquisición corporativa, recorrió las venas de Nato. Ver a ese hombre faltándole el respeto, a Adela teniendo que soportar esa indignidad solo para ganarse la vida, era más de lo que podía tolerar. Esto no era algo para un simple regalo de dinero. Tirar plata sería un insulto a la chica orgullosa que recordaba. No arreglaría el problema de raíz ni le devolvería su dignidad. No, esto requería algo más, un plan. Cuando Adela trajo la cuenta, él dejó 2 billetes de 100 sobre la mesa. Era mucho más de lo necesario, pero era todo lo que llevaba. Ella vio el dinero y sus ojos se abrieron ligeramente. Señor, no puedo cambiar esto. No es para mí, dijo él, manteniendo la voz baja y el rostro inclinado. Es para usted y para el pastel de Marta. Antes de que pudiera protestar, se levantó del bus y caminó hacia la puerta, con la gorra baja. Espere. Llamó ella. Él no se dio vuelta. Empujó la puerta y salió de nuevo a la lluvia implacable de Santiago, la campana del restaurante tintineando su despedida. Ya no era solo un fantasma. Era un hombre con una misión. El enigma de la estrella caída de Adela Benítez era uno que él iba a resolver. Y en cuanto al señor Pérez, Nato se hizo una promesa silenciosa y escalofriante, el día del ajuste de cuentas de ese hombre estaba llegando. Esa noche, el sueño fue un extraño para Natalio Herrera. El silencio estéril de su penthouse se sentía opresivo. La vista panorámica de las luces de la ciudad se burlaba de él. La imagen del rostro cansado de Adela estaba grabada en su mente, un contraste brutal con la chica vibrante y ambiciosa que recordaba. La misma que, durante un debate particularmente acalorado sobre astrofísica, lo había llamado una calculadora hermosa pero sin alma. En ese entonces se había ofendido, pero ahora, rodeado de sus posesiones hermosas pero sin alma, el insulto parecía más bien una profecía. A las 5 de la mañana ya estaba en su oficina en casa, con la ciudad aún envuelta en oscuridad. No era un hombre que dejara las cosas al azar. No había construido sinapsis dinámica por impulso. Lo había hecho con datos, entendiendo cada variable. Necesitaba entender la historia de Adela, toda ella. Hizo una llamada a un número que no figuraba en ningún directorio. Arturo, soy Nato. Arturo Gálvez era un hombre que se movía en las sombras. Oficialmente, consultor de gestión de riesgos. En realidad, el investigador privado más discreto y efectivo de la costa oeste del continente. Había manejado casos sensibles de espionaje corporativo y asuntos personales delicados para Nato durante años, siempre con precisión quirúrgica y confidencialidad absoluta. Nato,
Es temprano incluso para ti, respondió la voz grave de Arturo por la línea encriptada. Déjame adivinar, un intento de toma hostil de un rival en Shanghái. Algo más importante, dijo Nato, con un tono que no admitía discusión. Necesito un expediente completo, exhaustivo y absolutamente discreto sobre una persona. Adela Benítez, BNITZ, aproximadamente 32 años, graduada del Liceo Norte Promoción 2011. Último empleo conocido, mesera en la esquina del Plato, en la calle Nueva. Hubo una pausa. Arturo probablemente estaba sorprendido por la naturaleza de la petición. Estaba acostumbrado a investigar titanes corporativos, no meseras. Discreto es mi segundo nombre. ¿Qué busco exactamente? Todo, ordenó Nato. Quiero saber qué pasó con ella después de la secundaria. Registros universitarios, situación familiar, historial financiero, registros médicos si puedes obtenerlos legalmente. Quiero saber por qué una estudiante aceptada en la Escuela de Diseño de Valparaíso con beca completa está sirviendo café en un antro. Quiero saber de su familia, sus padres, hermanos si los hay, y Arturo, sé delicado. Esto no es un objetivo hostil. Es delicado. Entendido, dijo Arturo. Tendrás un informe preliminar antes de que termine el día. El día fue un borrón de reuniones que Nato apenas registró. Fingió interés en proyecciones trimestrales y estrategias de marketing. Su mente estaba a kilómetros de distancia, en un restaurante grasiento. Su equipo notó su distracción. Preguntaron si se sentía bien, si había problemas con la junta directiva. Él los despachó con facilidad practicada, pero por dentro se estaba produciendo un cambio tectónico. Por primera vez en una década, algo importaba más que sinapsis dinámica. Fiel a su palabra, a las 5 de la tarde en punto, un archivo seguro apareció en la bandeja de entrada privada de Nato. El asunto era simple, informe sobre a Benítez. Nato despidió su última reunión, cerró con llave la puerta de su oficina, se sirvió un vaso de agua con la mano no del todo firme y abrió el archivo. Lo que leyó desmanteló metódicamente su comprensión del mundo. No era una historia de fracaso, sino de sacrificio. El informe comenzaba como esperaba. Adela había sido aceptada en la Escuela de Diseño de Valparaíso con una prestigiosa beca académica y artística. Su portafolio fue descrito en las notas de admisión como prodigioso y singularmente brillante. Asistió un semestre. Sus notas eran impecables. Luego la historia giró. En medio del segundo semestre, su padre, David Benítez, un arquitecto de carácter apacible, fue diagnosticado con la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, un raro trastorno degenerativo de los nervios. Era agresiva. En meses, ya no podía trabajar. El seguro médico familiar, una póliza estándar, tenía un límite de por vida ridículamente bajo para condiciones crónicas como esa. Los costos eran astronómicos, visitas a especialistas, terapia física, tratamientos experimentales. Drenaron los ahorros de la familia, luego los fondos de jubilación, luego el equity de la casa. Adela intentó quedarse en Valparaíso, tomando trabajos de medio tiempo, pero la distancia y el estrés acumulado fueron demasiado. El informe incluía una copia de su carta de retiro de la universidad. Era breve, formal y desgarradora en su simplicidad. Debido a una grave emergencia médica familiar, me veo obligada a retirar mi asistencia de forma indefinida. Regresó a Santiago para convertirse en cuidadora. Tenía un hermano menor, Liam, que estaba en la secundaria en ese entonces. Adela asumió la carga de toda la familia. El informe detallaba una cadena de trabajos: barista, temporaria de oficina, vendedora minorista y finalmente los 2 empleos actuales, mañanas en una tintorería y noches en la esquina del Plato. Trabajaba casi 80 horas a la semana. La casa familiar había sido vendida. Ahora vivían en un pequeño departamento alquilado en una zona poco recomendable de la ciudad. Cada peso que ganaba iba al cuidado de su padre y a la educación de Liam.
El informe señalaba que Liem acababa de graduarse de la Universidad de Chile con un título en Ciencias de la Computación, sin deudas gracias a su hermana. Ella había sacrificado su futuro por el de él. Las lágrimas picaron en los ojos de Nato, calientes, furiosas. La pura y aplastante injusticia de todo aquello. El mundo había tomado a la persona más vibrante que había conocido y había intentado molerla hasta convertirla en polvo. Pero ella no se había quebrado. Se había doblado. Había sacrificado, pero no se había roto. Había protegido a su familia con su propio cuerpo, recibiendo cada golpe. El informe también tenía una sección sobre el gerente, Gregorio Pérez. Era fea. Una serie de quejas de exempleadas, todas resueltas discretamente por el dueño del restaurante para evitar problemas. Acoso, robo de salarios, abuso verbal. Era un pequeño tirano en un pequeño reino, cebándose de quienes no tenían otras opciones. Nato cerró el archivo. Una resolución fría y dura se solidificó en su pecho. Su plan inicial había sido ayudarla. Ahora su plan era restaurarla. Necesitaba devolverle la vida que le habían robado. ¿Pero cómo? Una inyección directa de dinero seguía fuera de la mesa. Sabía que la Adela de la secundaria se habría sentido mortificada. La mujer en la que se había convertido, forjada en el crisol de la adversidad y el sacrificio, se habría sentido directamente insultada. El orgullo probablemente era lo único que le quedaba, y él no sería quien se lo quitara. Caminó por su oficina, con las luces de la ciudad empezando a brillar afuera. Necesitaba ofrecerle no una limosna, sino una mano que la levantara. Una oportunidad tan perfectamente adaptada a ella, tan indiscutiblemente legítima, que su orgullo le permitiera aceptarla. Pensó en su arte, en los bocetos que solía hacer. Eran más que dibujos bonitos. Eran diseños, conceptos. Tenía una habilidad única para visualizar ideas abstractas. No solo dibujaba personas. Dibujaba emociones, sistemas, ideas. Una chispa se encendió. Era audaz, poco convencional, pero podría funcionar. Sinapsis Dinámica tenía un brazo filantrópico, la Fundación Sinapsis, que él había financiado pero en gran medida ignorado. Apoyaba educación STEM y startups tecnológicas en comunidades desatendidas. Era digno, pero carecía de alma. No tenía identidad visual, ni marca, ni historia. Era como él, una calculadora hermosa pero sin alma. Tomó el teléfono y llamó a la directora de la fundación, una mujer aguda llamada doctora Alana Reyes. Doctora Reyes, soy Nato Herrera. Estoy reestructurando la difusión pública de la fundación. Vamos a lanzar una nueva iniciativa enfocada en la intersección entre arte y tecnología. Quiero un rebranding visual completo, nuevo logo, nuevo lenguaje de diseño, nueva narrativa. Estoy creando un nuevo puesto para liderarlo, artista conceptual principal y estratega de marca. Es repentino, señor Herrera, dijo la doctora Reyes, claramente desconcertada. ¿Tiene un candidato en mente? Normalmente pasaríamos por un proceso de búsqueda largo con una agencia top. Tengo al único candidato en mente, dijo Nato con firmeza. He descubierto a una artista independiente. Su trabajo temprano mostró una promesa increíble, y creo que su experiencia de vida única le dará a la fundación la autenticidad que ha faltado. Su nombre es Adela Benítez. Quiero que prepare una oferta, generosa, salario de 6 cifras, paquete completo de beneficios ejecutivos incluyendo nuestro plan médico familiar de primer nivel, asistencia de reubicación, bono por firma, todo. Señor Herrera, con todo respeto, ofrecer ese paquete a una desconocida. No es una desconocida para mí, interrumpió Nato, con voz que no admitía negociación. Esto no es una discusión. Busque cualquier portafolio antiguo en línea que pueda encontrar. Mi espacio en GeoCity, lo que pueda desenterrar de hace una década. Úselo como pretexto oficial de descubrimiento. Yo manejaré el acercamiento inicial personalmente.
Solo tenga la carta de oferta lista para mañana por la mañana. Colgó. El plan estaba en marcha. La abordaría no como Nato Herrera, el multimillonario fantasma de su pasado, sino como Nato Herrera, el CEO de Sinapsis Dinámica, que por un golpe de suerte había descubierto su talento olvidado. Era una mentira, una ficción cuidadosamente construida, pero era una mentira al servicio de una verdad mayor, restaurar a una artista brillante en el lugar que le correspondía. Y en cuanto al señor Pérez, Nato hizo una llamada más. Esta vez a su jefe de asesores legales. David, dijo, con voz que bajó a un calma glacial, quiero que investigues al dueño de un restaurante llamado La Esquina del Plato. Encuentra cada violación al Código de Salud, cada infracción laboral, cada esqueleto en su armario. Quiero comprar el edificio donde está el restaurante. Y quiero encontrar motivos para terminar su arriendo de inmediato. El juego había comenzado, y Natalio Herrera nunca jugaba para perder. 2 días después, la lluvia había regresado a Santiago, una llovizna persistente que reflejaba el nervioso aleteo en el pecho de Nato. Estaba sentado en su auto, un Audi discreto, no el ostentoso McLaren que solía conducir, al otro lado de la calle de la Esquina del Plato. Había calculado su llegada para el intervalo entre la hora pico de la cena y la multitud de medianoche. El restaurante estaba medio vacío. A través del ventanal empañado podía ver a Adela moviéndose con una gracia cansada pero familiar, una figura solitaria manteniendo girando el pequeño mundo del restaurante. En su maletín, en el asiento del copiloto, había un expediente. Contenía una oferta de empleo meticulosamente preparada de la Fundación Sinapsis y una impresión de algunos de los antiguos trabajos digitales de Adela que Arturo Gálvez había desenterrado de las profundidades de Internet. Era la pieza central de su mentira cuidadosamente construida. No era una misión de rescate de un amigo de la secundaria. Era un reclutamiento profesional. Eso era lo que tenía que repetirse una y otra vez. Tomando una profunda bocanada de aire, salió del auto y cruzó la calle. La fría llovizna se adhería a su chaqueta. La campana sobre la puerta tintineó, el sonido ahora cargado de significado. Adela estaba limpiando el mostrador, de espaldas a él. No se giró. Busca asiento donde quieras. Enseguida estoy contigo. En realidad, dijo Nato, con la voz más firme de lo que se sentía, esperaba hablar específicamente contigo, señorita Benítez. Al oír su voz y su nombre formal, ella se quedó inmóvil. Lentamente, se dio la vuelta. Sus ojos verdes se abrieron de par en par, la máscara profesional cayendo para revelar una conmoción pura y absoluta. El reconocimiento llegó, seguido de una tormenta compleja de otras emociones, confusión, sospecha y una vergüenza profunda y dolorosa. Instintivamente, se limpió las manos en el delantal, un gesto de profunda autoconciencia. Nato. Natalio Herrera, susurró, apenas audible. ¿Qué haces aquí? Hola, Adela, dijo él, ofreciendo una pequeña sonrisa cautelosa. Ha pasado mucho tiempo. Sí, una década y unos cuantos miles de millones de dólares, por lo que he oído, respondió ella. Un destello de su viejo ingenio afilado surgió antes de que pareciera arrepentirse de inmediato. Su postura se endureció. Mira, si esto es por lo de la otra noche, la propina, realmente no tenías que hacerlo. Fue demasiado. No es por eso, dijo él rápidamente. Y fue lo mínimo que podía hacer. ¿Puedo sentarme? Esto no es una conversación para tener de pie en medio de un restaurante. Ella dudó, sus ojos recorriendo la sala casi vacía como buscando una ruta de escape. Estaba acorralada. Finalmente, asintió con brusquedad hacia el bus que él había ocupado antes. Está bien. 5 minutos. Estoy en horario de trabajo. Él se deslizó en un lado del bus, colocando el maletín en el vinilo a su lado. Ella se sentó en el opuesto, con los brazos cruzados defensivamente sobre el pecho.
El aire crepitaba con una tensión que era en parte historia antigua, en parte misterio nuevo. Entonces, comenzó ella, con voz quebradiza. ¿A qué debo el honor? ¿Te dio de repente un antojo de café que cuesta menos que un estacionamiento? El sarcasmo era un escudo, y él podía ver la vulnerabilidad que protegía. Decidió enfrentarlo de frente, pero con suavidad. Recuerdo una vez que me dijiste que mi gusto era trágicamente subdesarrollado. Veo que sigues pensando lo mismo. Un destello de sorpresa en sus ojos. Recordaba haberlo dicho. Era adolescente. Era una idiota. Tú eras brillante, la corrigió él suavemente. Eras la persona más inteligente del Liceo Norte y lo sabes. El cumplido pareció desequilibrarla. Miró hacia la ventana rayada por la lluvia. De mucho me sirvió. Mira, Nato, aprecio el viaje por el carril de los recuerdos, pero estoy trabajando. ¿Qué quieres? Este era el momento. Abrió el maletín. Estoy aquí por negocios, Adela. Mis negocios. Deslizó la carpeta sobre la mesa. El brazo filantrópico de mi empresa, la Fundación Sinapsis, está pasando por un rebranding importante. Buscamos una nueva perspectiva, algo auténtico y humano que conecte nuestra misión enfocada en tecnología con el mundo real. Alguien en nuestro departamento de recursos humanos, haciendo una búsqueda profunda de talento local, encontró un viejo portafolio tuyo en línea. Fue impresionante. Ella miró la carpeta como si fuera una serpiente. No la tocó. ¿Un portafolio que no he actualizado en 10 años? ¿Qué podrían haber encontrado? Tu trabajo de la postulación a la Escuela de Diseño de Valparaíso, dijo él, inclinándose en la ficción. La serie Metamorfosis, los estudios al carbón de paisajes urbanos. Era crudo, pero la visión es exactamente lo que le falta a la fundación. Su rostro palideció. Ahora lo miraba con intensa sospecha. Eso es imposible. Nadie estaría mirando eso. Está enterrado. Internet nunca olvida, dijo él encogiéndose de hombros, esperando sonar casual. Adela, estamos creando un nuevo puesto, artista conceptual principal. El trabajo sería construir la identidad visual de la fundación desde cero. Es un cargo senior. Viene con un salario sustancial, beneficios completos para ti y tu familia, y libertad creativa total. Ella finalmente bajó la vista y abrió la carpeta. Vio la carta oficial de oferta en papel membrete de Sinapsis Dinámica, la cifra del salario impresa en negro y blanco crudo. Sus ojos se abrieron, y soltó una risa corta y aguda sin humor. Era el sonido de la incredulidad. Esto es una broma, dijo, empujando la carpeta hacia él. Esto es una oferta de lástima, Nato. Esto eres tú, el multimillonario, intentando salvar a la pobre chica de su pasado. No quiero tu caridad. Su voz temblaba, una mezcla de orgullo y furia. No es caridad, insistió él, inclinándose hacia adelante con voz sincera. Es un trabajo real. Vi tu trabajo. Recordé tu talento y me di cuenta de que eres la persona perfecta para esto. El salario corresponde al cargo. Los beneficios son estándar para un ejecutivo senior en mi empresa. Esto no es una limosna. ¿Por qué yo? Replicó ella, con los ojos verdes brillando de fuego. Era la primera vez que veía a la chica de la secundaria, la debatedora, la luchadora. Hay miles de artistas en Santiago, artistas con títulos, portafolios recientes y contactos. ¿Por qué yo, una mesera que no ha tocado un carbón en años? Sabía que este era el momento crítico. La mentira lo había llevado hasta donde podía. Necesitaba darle una parte de la verdad. Una verdad diferente. Porque te debo una, dijo en voz baja. Su expresión cambió de ira a confusión. ¿Me debes una por qué? Tomó aire. La beca Harrison. El nombre quedó suspendido en el aire entre ellos, un fantasma de un pasado compartido.
La beca Harrison era la más prestigiosa beca completa que otorgaba el liceo, un boleto dorado a cualquier universidad del país. Habían sido los dos finalistas. Él había ganado. Recordaba haber visto su rostro en el auditorio cuando anunciaron su nombre, el breve y devastador destello de decepción antes de que compusiera sus facciones en una sonrisa educada y aplaudiera por él. Apenas habían hablado después de eso. ¿Qué hay con eso?, preguntó ella, con voz baja y cautelosa. Sé que crees que gané solo porque mis notas en matemáticas y ciencias eran una fracción de punto más altas, dijo él. Pero había un componente de ensayo y una revisión de necesidad financiera. Nunca se lo conté a nadie, Adela. Pero mi familia estaba pasando apuros en ese entonces. El negocio de mi papá había sufrido un golpe enorme. Estábamos a punto de perder la casa. Necesitaba esa beca. La necesitaba. Cuando escribí ese ensayo, no estaba solo escribiendo sobre mis ambiciones. Estaba escribiendo para salvar a mi familia. Y cuando gané, me sentí tan culpable porque sabía que eras más brillante, más completa. Sabía que lo merecías tanto como yo, si no más. Solo estaba más desesperado. La miró directo a los ojos, dejándola ver la verdad cruda y la vergüenza que había cargado durante años. Esto no es caridad por lo que eres ahora. Es una corrección, un intento de equilibrar las cuentas por algo que pasó hace mucho tiempo. Este trabajo es real. La necesidad es real. Y la persona que necesito para llenarlo es una artista brillante con un profundo entendimiento de lo que significa luchar. Esa eres tú, Adela. Ella lo miró fijamente, sus muros defensivos visiblemente derrumbándose. La ira en sus ojos fue reemplazada por una comprensión naciente, una reevaluación de un dolor que había cargado por más de una década. Justo entonces, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Benítez. La mesa 4 necesita la cuenta, y el café está bajo, ladró el señor Pérez, limpiándose las manos grasientas en el delantal. Miró a Nato, entrecerrando los ojos. ¿Hay algún problema aquí? ¿Este tipo te está molestando? Adela se encogió visiblemente ante su tono. Antes de que pudiera responder, Nato se puso de pie, su estatura completa pareciendo empequeñecer al gerente rechoncho. Exudaba un aura de calma autoridad letal que solía reservar para salas de juntas hostiles. No hay problema, dijo Nato, con voz tranquila pero cargada de un peso de mando inconfundible. La señorita Benítez y yo estamos concluyendo una reunión de negocios, la última, por cierto. Está considerando un nuevo puesto en mi empresa, y creo que lo aceptará. Pérez soltó una risotada. ¿Un nuevo puesto? ¿Haciendo qué? ¿Limpiando tu mansión? Nato le dedicó una sonrisa fina y fría. Ganará más en un mes de lo que tú ganas en un año, y elegiría muy cuidadosamente tus próximas palabras, porque aunque tú puedas gerenciar este restaurante, resulta que yo soy dueño del edificio donde está. Y acabo de enterarme de algunos informes profundamente preocupantes sobre tu estilo de gestión. El arriendo, creo, tiene una cláusula de moralidad. El rostro de Pérez pasó de rojizo a blanco fantasmal. Miró del reloj caro de Nato a su chaqueta impecablemente a medida, comprendiendo finalmente con quién estaba hablando. Abrió la boca, luego la cerró, farfullando como pez fuera del agua. Nato le dio la espalda al gerente, volviendo toda su atención a Adela. Ella lo miraba con ojos muy abiertos y asombrados. No solo le había ofrecido una tabla de salvación, había matado a un dragón por ella allí mismo, en medio de su cansado reino. Ven a una entrevista mañana, dijo suavemente, con voz nuevamente gentil. Conoce a la directora de la fundación. Ve las oficinas. Sin compromiso. Solo mira qué podría ser esta vida. La que siempre debiste tener. Deslizó la carpeta de vuelta a su lado de la mesa. La oferta sigue en pie. Espero verte mañana, Adela. Se dio la vuelta y salió del restaurante, dejando a Adela Benítez sentada en el bus.
La carta de oferta en sus manos, su mundo irrevocablemente y aterrorizadoramente cambiado. Frente a ella no había un caso de caridad, sino una elección. Una puerta a un pasado que creía muerto y a un futuro que nunca se había atrevido a soñar. La sede de Sinapsis Dinámica no era un edificio. Era una declaración. Un brillante fragmento de vidrio y acero que perforaba el cielo de Santiago. Era un monumento a la ambición y al éxito. Cuando Adela Benítez entró al lobby al día siguiente, vestida con el único blazer decente que poseía, se sintió como una hormiga entrando a una catedral. La mera escala del lugar estaba diseñada para intimidar, para hacer que uno se sintiera pequeño e insignificante. Y estaba funcionando. Una mujer calmada e impecablemente vestida, con un iPad en la mano, la saludó antes de que siquiera llegara al mostrador de recepción. Señorita Benítez, bienvenida a Sinapsis Dinámica. El señor Herrera la está esperando. La doctora Reyes la recibirá en el piso 48. El ascenso en el ascensor fue silencioso e increíblemente rápido, sus oídos se taparon mientras subía. El piso 48 era el hogar de la Fundación Sinapsis. A diferencia del lobby corporativo frío, este espacio era diferente, más cálido, con acentos de madera, paredes vivas de plantas y grandes ventanales que inundaban el lugar con luz natural. Era un espacio esperando un alma. La doctora Alana Reyes era una mujer formidable de unos 50 años, con ojos agudos y una sonrisa cálida y genuina que inmediatamente puso a Adela a gusto. No hubo entrevista. La doctora Reyes trató su aceptación como un hecho consumado. Le dio un recorrido, hablando con pasión sobre los objetivos de la fundación y la necesidad desesperada de ese toque humano que Nato había mencionado. Nato, el señor Herrera, tiene una habilidad extraordinaria para ver potencial donde otros no lo ven, dijo la doctora Reyes mientras estaban frente a una pared blanca en lo que sería la oficina de Adela. Fue muy claro, tú tienes la visión para este espacio. Toda esta marca. Es un lienzo en blanco. Tu lienzo. Mirando la impresionante vista al parque forestal desde la ventana de su futura oficina, Adela sintió una mezcla vertiginosa de terror y euforia. Por primera vez en una década, alguien no le pedía que fuera práctica, resiliente, que sobreviviera. Le pedían que soñara. Aceptó el trabajo. La escena en la esquina del plato cuando renunció fue más satisfactoria de lo que jamás había imaginado. No gritó ni armó un escándalo. Simplemente entró durante el turno de Pérez, le entregó su delantal y dijo: renuncio con efecto inmediato. Pérez, aún sacudido por su encuentro con Nato, solo asintió con mansedumbre. Suerte, murmuró, incapaz de mirarla a los ojos. Al salir, vio a Marta, la anciana, sentada en su bus habitual. Adela se acercó, dejó un billete de $100 sobre su mesa y susurró: el pastel corre por mi cuenta el próximo mes. Los ojos agradecidos y llenos de lágrimas de la mujer fueron una recompensa mucho mejor que cualquier confrontación con su exjefe. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Adela fue arrastrada a una nueva realidad. Su primer sueldo fue más dinero del que había visto junto en toda su vida. Lo primero que hizo fue contratar a una enfermera especializada en cuidados domiciliarios para su padre, aliviando la inmensa presión que había sido su compañera constante durante años. Mudó a su familia de su departamento estrecho a un condominio luminoso y espacioso con vista al parque, todo cubierto por la asistencia de reubicación en su contrato. Vio a su padre sonreír de verdad, por primera vez en años. Vio a su hermano Liam florecer, ya sin la culpa por el sacrificio de su hermana. En el trabajo, renació. La artista que llevaba dormida tanto tiempo despertó con un hambre voraz. Dibujaba. Diseñaba. Pintaba. Llenaba pizarras blancas de ideas. Su creatividad brotaba de ella. Rediseñó el logo de la fundación, convirtiendo la fría, corporativa de Sinapsis en una representación abstracta y elegante de dos manos extendiéndose para conectarse. Era brillante. Y Nato, al verlo,
Solo dijo. Lo sabía. Sabía que aún lo tenías dentro. Su relación con Nato se asentó en un ritmo profesional cómodo, aunque el aire entre ellos siempre estaba cargado de una electricidad tácita. Almorzaban juntos en la cantina ejecutiva, hablando de arte, tecnología y todo lo que había en medio. Ya no era el chico torpe de la secundaria ni el multimillonario intimidante. Era solo Nato, un hombre sorprendentemente solitario, increíblemente brillante, que la miraba con un respeto y admiración que la hacían sentirse vista de una manera que no había sentido en toda su vida. Un romance frágil y tentativo comenzó a florecer, lento y cuidadoso, construido sobre una base de historia compartida y confianza recién encontrada. Pero en el mundo de los gigantes, el suelo nunca es estable por mucho tiempo. Y Natalio Herrera tenía enemigos. El más peligroso de ellos era Damián Croft, el despiadado CEO de un conglomerado tecnológico rival, Aria Sistemas. Croft era un depredador corporativo que veía los negocios no como competencia, sino como guerra. Llevaba años intentando descifrar los algoritmos propietarios de compresión de Synapsys sin éxito. Ver a Synapsys florecer ahora, con un brazo filantrópico alabado y de rápido crecimiento, era sal en su herida. Observaba cada movimiento de Nato, buscando una debilidad, una grieta en la armadura. Y entonces encontró a Adela. A través de su propia red de espías corporativos, Croft se enteró de la nueva artista conceptual principal de la fundación. Supo de su pasado, de su contratación repentina, de su cercana relación con Nato. Para un hombre como Croft, una historia de redención parecía una vulnerabilidad. Una mujer sacada de la oscuridad y a la que se le había dado todo era una mujer que podía ser aprovechada. El ataque no llegó con estruendo, sino con un susurro seductor. Una tarde, Adela recibió un correo. No a su dirección de Synapsys, sino a su vieja cuenta personal. Era de la Galería Vanguard Arte Contemporáneo, un nombre que nunca había oído. Decían ser una nueva galería exclusiva en Nueva York y que, a través de un scout anónimo de arte, habían visto su viejo portafolio de la Escuela de Diseño de Valparaíso. Estaban absolutamente cautivados. Querían ofrecerle una exposición individual. Era su sueño más antiguo y profundo, entregado en bandeja de plata. Su corazón latía con fuerza, una exposición individual en Nueva York. Fue cautelosa. Se lo mencionó a Nato durante un café. Probablemente no sea nada, dijo, intentando minimizar su emoción. Parece demasiado bueno para ser verdad. Nato, cegado por su felicidad por ella, la alentó. Adela, no es demasiado bueno para ser verdad. Tu trabajo es increíble. Por supuesto que las galerías estarán interesadas. Podemos hacer que nuestro equipo legal revise cualquier contrato. Deberías perseguirlo absolutamente. Su fe en ella era tan absoluta que anuló su propio escepticismo. Comenzó una correspondencia con un curador de la galería llamado Sebastián. Era encantador, conocedor y efusivo en sus elogios. Hablaron por teléfono, y él describió el espacio de la galería, los posibles compradores, la atención mediática. Era todo lo que ella siempre había querido. La trampa se tendió con exquisito cuidado. Para finalizar el catálogo de la exposición, Sebastián escribió en un correo. Nuestro equipo de diseño necesita tu portafolio completo en alta resolución. Sé que la mayor parte es antigua, pero queremos mostrar el arco completo de tu trayectoria. Te adjunto un enlace a nuestro servidor seguro de la galería. Solo crea una carpeta con tu nombre y sube los archivos directamente desde tu computadora. Está encriptado de extremo a extremo para tu protección. Adela, mareada de emoción, no vio nada malo. Era una solicitud estándar. Esa noche, trabajando hasta tarde en su hermosa oficina en Synapsys, hizo clic en el enlace. Apareció un portal de login profesional. Parecía legítimo. Inició sesión y comenzó a subir sus archivos de arte, bocetos antiguos, proyectos de Valparaíso e incluso algunos de los nuevos conceptos que estaba trabajando para la fundación.
La subida fue lenta, tomó casi una hora. Cuando terminó, cerró sesión, le envió un correo rápido a Sebastián y se fue a casa, con la mente llena de visiones de sus pinturas colgando en una pared blanca impecable en una galería de Nueva York. No tenía idea de lo que acababa de hacer. El servidor seguro era un caballo de Troya de la más alta sofisticación. El enlace no solo le había permitido subir archivos. Había descargado un programa silencioso e invisible en su computadora. Un programa que, una vez cortada la conexión, comenzó a arrastrarse por la red de Synapsis usando sus credenciales de seguridad de alto nivel. Se movía como un fantasma a través de firewalls y protocolos de seguridad, dirigiéndose a un solo objetivo, el código fuente del revolucionario algoritmo de compresión de datos de NATO. Las joyas de la corona de sinapsis dinámica. La brecha fue detectada a las 3:17 de la mañana por un demonio de seguridad automatizado que el propio NATO había diseñado. Alarmas silenciosas y digitales resonaron por la red. NATO fue despertado por una llamada del jefe de ciberseguridad. Tenemos una brecha, NATO. Masiva. Parece un trabajo interno. NATO estuvo en la oficina en 15 minutos. Su corazón era una piedra fría en el pecho. En el centro de seguridad iluminado en azul estéril, la evidencia estaba desplegada en una pantalla gigante, un rastro digital de migajas. La brecha se originó desde una estación de trabajo en el piso 48. El jefe de seguridad dijo, con rostro sombrío. Los datos fueron exfiltrados a un servidor no rastreable en Europa del Este. Las credenciales del usuario son de una ejecutiva senior de la fundación. Tecleó un comando y un nombre apareció en la pantalla, Adela Benítez. NATO miró el nombre, su mundo inclinándose sobre su eje. No. Era imposible. Era un error, un montaje. Tenía que serlo. Revisen sus logs. Revisen la actividad de su computadora, ordenó NATO, con la voz tensa. Lo hicieron. Y la evidencia era condenatoria. El login al servidor desconocido. La masiva transferencia de datos que coincidía exactamente con el momento de la brecha. El punto de origen era, sin sombra de duda, su computadora, usando sus credenciales. Para el sistema y para cualquiera que lo mirara, era un caso cerrado de espionaje corporativo. El protocolo de la empresa para una brecha de esta magnitud era brutal e inmediato: despido, acción legal, involucramiento federal. Su junta directiva, cuando fuera notificada, exigiría su cabeza en bandeja. NATO se quedó de pie en el silencioso centro de seguridad, las pantallas brillantes reflejándose en sus ojos horrorizados. Estaba al borde de un precipicio. De un lado estaba Synapsis Dinámica, el imperio que había construido de la nada, su trabajo de vida ahora gravemente herido. Del otro lado estaba Adela, la mujer que había sacado de las cenizas, la mujer de la que se estaba enamorando. La mujer que, según cada pieza de evidencia, acababa de traicionarlo de la manera más devastadora imaginable. Su corazón le decía que era inocente. Pero los datos, su Dios, su lenguaje, la base de todo su mundo, le decían que era una traidora. Y tenía que tomar una decisión. NATO se quedó en el frío centro de seguridad iluminado en azul, con los datos gritando la culpabilidad de Adela. Cada protocolo exigía que la cortara, notificara a las autoridades y la tratara como una agente hostil. La junta ya exigía acción. Pero la mente de NATO reproducía su rostro, la bondad cansada en el restaurante, la esperanza resucitada en su nueva oficina. Los datos eran absolutos, pero su intuición era una voz disidente poderosa. Hizo su elección. Bloqueen la red, ordenó NATO, con voz peligrosamente calmada. Esta investigación queda interna por 24 horas bajo mi autoridad personal. Nadie escala. Entendido, asintió simplemente el jefe de seguridad. NATO evitó su auto y, en cambio, tomó una motocicleta Ducati del garaje. Necesitaba el rugido del motor para acallar la duda en su cabeza mientras corría por la ciudad hacia el edificio del condominio que él mismo había ayudado a conseguirle.
Un hecho que ahora se sentía como una ironía amarga. Tocó la puerta. Adela abrió, con el rostro radiante de una alegría que lo golpeó como un golpe físico. Nato, no vas a creerlo. La galería envió el contrato. Sonrió, señalando a su familia celebrando adentro. La visión de su alegría inocente solidificó su resolución. Adela, dijo él, con voz plana, desprovista de calidez. Tenemos que hablar a solas. En el balcón, los sonidos festivos del interior se desvanecieron. Nato, ¿qué pasa?, preguntó ella, con la sonrisa tambaleante. Tuvo que ser directo. La galería, Adela, no es real. A las 9:15 de la noche de anoche, mientras subías tu portafolio, un caballo de Troya en su servidor robó el código fuente de nuestro algoritmo principal. Toda mi empresa fue comprometida, y tu firma digital está en cada parte de esto. El color abandonó su rostro mientras las palabras conectaban su sueño, convirtiéndolo en una pesadilla. ¿Qué? Era una exposición individual, balbuceó, retrocediendo contra la barandilla. La realización la golpeó con toda su fuerza. Era una mentira, susurró, con los ojos muy abiertos de horror. La galería, nada de eso era real. Su devastación era absoluta. No era el rostro de alguien atrapado, sino el de un alma destrozada al saber que su propio sueño había sido usado como arma contra el hombre que se lo había devuelto. Dios mío, Nato, ¿qué he hecho? Sollozó. Al ver su desesperación genuina y absoluta, Nato lo supo. Los datos podían irse al infierno. Él le creía. Escúchame, dijo, con voz firme, tomándola por los hombros. Necesito que pienses. ¿Algo extraño en la subida? ¿Cualquier cosa? Ella negó con la cabeza, su mente un torbellino de pánico, luego se detuvo. Liam, mi hermano. Echó un vistazo al enlace ayer. Dijo algo. Llamó a su hermano al balcón. Liam, el enlace de la galería. ¿Qué dijiste al respecto? Solo que era un protocolo de puerto raro para una subida simple, dijo Liam, preocupado. Enmascarado para parecer seguro, pero enrutado por un canal no estándar. Pensé que era solo un host de servidor excéntrico. ¿Por qué? Era la grieta que Nato necesitaba. El único fallo en un montaje perfecto. Liam, dijo Nato, con la mente acelerada. ¿Vienes conmigo? Miró a Adela, con los ojos ahora ardiendo con el fuego de la guerra. Quédate aquí. Cierra con llave. No hables con nadie. Yo me encargo de esto. Durante las siguientes 18 horas, la oficina de Nato se convirtió en un centro de mando. Mientras Arturo Gálvez confirmaba que la Galería Vanguard era una entidad fantasma, Nato y Liam diseccionaron el troyano. Estaba diseñado para borrarse solo, pero encontraron lo que buscaban, una única cadena de código no eliminada, una firma digital. Pertenece a un grupo de mercenarios cibernéticos conocido como NYX, susurró Liam, con los ojos muy abiertos. Arturo ni siquiera tuvo que revisar sus archivos. NYX está en la nómina no oficial de Damian Croft. Esa era la prueba definitiva. Pero probar la inocencia de Adela no era suficiente. Nato necesitaba terminar la guerra. Él espera que esté en caos, destrozando mi empresa, dijo Nato, mientras se formaba un plan brillante y audaz. Usaremos su arrogancia en su contra. Nato y Liam convirtieron los métodos del hacker en su propia arma, crearon un honeypot, un archivo de datos llamado Synapsis Proyecto, clave del algoritmo ético. Lo plantaron profundamente en la red de ID de Damian Croft, haciéndolo parecer el premio definitivo filtrado por uno de los propios hombres de Croft. La trampa se activó en menos de 3 horas. Damian Croft, arrogante y codicioso, mordió el anzuelo. En el momento en que intentó acceder al archivo desde su terminal personal, se disparó una alarma silenciosa a una unidad dedicada de ciberdelitos del FBI, simultáneamente.
Se desplegó una bomba lógica que corrompió sistemáticamente cada servidor de su red de agentes federales irrumpieron en su oficina, atrapándolo con las manos en la masa. Croft solo pudo mirar horrorizado cómo décadas de investigación de su propia empresa se convertían en polvo digital. Fue un asesinato corporativo de una elegancia sin igual. Jaque mate. A la mañana siguiente, Nato dio una conferencia de prensa en la que exoneró públicamente a Adela y anunció una nueva división de ciberseguridad en Synapsis, codirigida por Liam Benítez. Semanas después, la tormenta había pasado. La Fundación Synapsis celebró su gran reapertura, su nueva marca fue un éxito rotundo. La pieza central de la galería era una gran pintura impresionante de Adela. Representaba un vórtice giratorio de colores oscuros y caóticos que se resolvían en una luz cálida y brillante. La llamó el fantasma en la máquina. Nato estaba a su lado, con las multitudes a su alrededor desvaneciéndose en un zumbido. Todos los datos del mundo me decían que eras culpable, dijo en voz baja. Pero elegí creerte. Adela se volvió hacia él, con los ojos claros y llenos de un amor forjado en el fuego. Y yo elegí confiar en que lo harías, respondió. Tomó su mano. No era la mano de un multimillonario y la mesera que había salvado. Era la mano de su pareja. Habían enfrentado la tormenta y emergido a la luz, más fuertes y, finalmente, juntos. Y ahí lo tienen. Una historia que comenzó en las sombras de una noche lluviosa y terminó en la brillante luz de la verdad. Es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una persona nunca se define por su trabajo o sus circunstancias, sino por su carácter, su resiliencia y su corazón. Nos muestra que la verdadera confianza no se trata de creer cuando todas las evidencias tienen sentido. Se trata de creer cuando ninguna lo tiene. El viaje de Natalio y Adela no fue solo sobre segundas oportunidades. Fue sobre luchar por la verdad y construir un futuro sobre una base más fuerte que cualquier mentira. ¿Qué habrías hecho tú en la posición de Nato? ¿Habrías confiado en los datos o en tu corazón? Cuéntanos tus pensamientos en los comentarios abajo. Si esta historia te conmovió, por favor dale like al video, compártelo con alguien que ame las historias de justicia y redención. Y no olvides suscribirte al canal para más dramas de la vida real inolvidables. Gracias por escuchar.